Algunos momentos simplemente se van. Desaparecen tras la impenetrable bruma del olvido, como si algo en nuestra mente quisiera protegernos de ellos. Puertas de hierro limitan nuestro acceso a aquellas memorias, pero ellas esperan, quietas y mudas, el momento exacto para regresar. A veces, simplemente, no podemos deshacernos de los recuerdos, por más tristes y escabrosos que sean. A veces el silencio pesa demasiado, las luces se apagan antes de tiempo, y aquellas historias de tragedia regresan en susurros trágicos. No es fácil para mí hablar de esto. No lo sería para nadie. Leo aquí y allá que mi historia es falsa, un simple creepypasta o una leyenda urbana como mucho. No me importa. Yo conozco la verdad, pues la veo cada noche, cuando escucho la lluvia cayendo sobre la ventana, cuando la televisión queda encendida sin nadie frente a ella. Entonces, la imagen de Amy vuelve a mí, y con ella, todo lo demás. Corrían los años 70, tenía 9 años y vivía en un barrio tranquilo perdido en los suburbios, con una familia común, sin grandes aspiraciones o miedos. Era una calle detenida en el tiempo, rodeada por árboles secos que en aquel otoño se inclinaban tristemente sobre aceras desgastadas. Amy y yo crecimos juntos, pues ella no solo pertenecía al mismo barrio, sino que vivía justo enfrente. Era de esas amistades tan naturales que parecía imposible imaginar los días sin ella. Pasábamos las tardes jugando con piedras, explorando el bosque cercano o simplemente viendo caricaturas en un viejo televisor blanco y negro. Lo que más esperábamos era cierto programa. No deseo decir su nombre. Tal vez en otro tiempo, enfadado, triste, desesperado, lo hubiera hecho. Hoy, sé que ellos no tuvieron nada que ver con la tragedia que sucedería. El show M, como lo llamaré de ahora en más, aparecía sin horario fijo en la programación, generalmente cerca de la noche. En ese entonces no lo notábamos, pero el programa era extraño. Marionetas extrañas u hombres disfrazados la protagonizaban, hechos de tela sucia y ojos pequeños, demasiado falsos para ser humanos, demasiado humanos para ser simples muñecos. El programa tenía un presentador, pero jamás vimos su rostro, pues conducía de espaldas, susurrando palabras suaves, íntimas, como si supiera exactamente quiénes éramos y dónde estábamos. Un día, mi hermana, que en tiempo pasado había sido aficionada al programa, encontró un artículo sobre el show en una revista para niñas. Mi hermana ya no tenía demasiado interés, pero fue generosa al mostrarme el artículo que proponía un concurso de trivia que premiaría a los ganadores con un viaje a Disney y una tarjeta especial que lo acreditaba como miembro oficial del club del show. Claro, a mí me ilusionaba mucho más esa credencial que aquel viaje. Amy estaba tanto o más entusiasmada que yo, y de inmediato nos echamos a la alfombra para intentar responder las preguntas. Sin embargo, de ninguna forma lo hubiéramos hecho correctamente de no ser por mi hermana, que era algo mayor. Las preguntas no eran adecuadas para niños, eran, de nuevo, extrañas. Atormentamos a mi madre, la seguimos de aquí hacia allá, cuando las preguntas fueron respondidas. Éramos niños, y eran los años 70. Necesitábamos de la ayuda de un adulto hasta para conseguir sobres y estampillas para enviar las preguntas por correo. Mamá nos acompañó a enviar los sobres, y la larga espera comenzó. Amy y yo revisábamos los buzones de nuestros hogares cada día. A veces esperábamos al cartero y saltábamos de la alegría al verlo llegar. Lamentablemente, no pasaron solo días ni semanas, sino meses sin tener respuesta. Yo mismo, a diferencia de la persistente Amy, había perdido el interés por el viaje, la credencial e incluso el show. Pasó el otoño, el invierno y cuando el verde comenzó a adueñarse de los viejos árboles del barrio, la sorpresa llegó. Amy y yo acabábamos de llegar de la escuela y mi madre nos dijo que por fin habíamos tenido respuesta.
Un sobre blanco, gastado, no decía nada del viaje a Disney, pero sostenía unas credenciales simples con nuestros nombres que nos daban el honor de ser miembros del club del show. De pronto, mi interés por el show regresó, como si aquella carta hubiera sido combustible para mi emoción. Cada viernes, sin excepción, el cartero dejaba cartas en nuestro buzón. Allí no había nada impresionante, pero era importante para nosotros. Datos y dibujos de los personajes del show, trivia, dibujos para colorear, chistes para niños y mucho más. Amy se obsesionó con esas cartas. Las guardaba cuidadosamente, convencida de que escondían algo importante. Empezó a esperar con impaciencia cada envío, revisando nerviosamente el calendario. Su inocencia se había convertido lentamente en algo intenso, casi febril. Y cuando la primavera se alejaba para dar paso a un verano particularmente cálido, la invitación especial llegó en un sobre diferente, grueso, con tinta roja brillante en los bordes. Anunciaba que el show vendría personalmente a nuestra ciudad para conocer a los miembros del club, jugar con ellos y pasar una linda tarde, además de ganar una tarjeta dorada que nos otorgaría el estatus de miembros de élite. La espera fue larga hasta el domingo siguiente, y Amy lidiaba con ella con mucha más impaciencia que yo. Los días eran largos, las noches inquietas, y nosotros no hablábamos de ninguna otra cosa que no fuera qué haríamos cuando el día llegara. Amy deseaba sorprender a los protagonistas del show y se había tomado el trabajo de preparar unas cuantas tarjetas que recopilaban toda la información que había recibido por correo, en caso de que se les ocurriera hacer algún concurso de preguntas y respuesta. El domingo llegó y, a primera hora, ambos estábamos listos. Lamentablemente, quizá, Amy y yo no éramos los únicos que iríamos. Mi hermana mayor también deseaba participar, pero se había quedado en una pijamada en la casa de una amiga la noche anterior, y los padres de la muchacha demoraban en traerla. Amy estaba de los nervios, ansiosa. Íbamos a ir juntos, pero cuando las agujas del reloj giraban y la posibilidad de perderse algunos minutos de aquel día espectacular se hacía presente, ella partió con sus padres. Yo me sentía tan ansioso como ella. Pedí a mis padres que me dejaran acompañarla, pero se pusieron firmes en que debía esperar a mi hermana. La espera fue interminable. Sentado junto a la ventana, observaba cómo el tiempo se deshacía lentamente. Cada minuto era eterno. Hice una escena, un berrinche, y razón no me faltaba. Mi hermana no se presentó hasta casi 2 horas después de que Amy partiera. Mamá nos llevó a la plaza, al punto de encuentro, y lo primero que hice fue alzar la mirada en busca de mi amiga. Lo único que encontré era una muchedumbre, que tenía una actitud que solo puedo definir como inquieta. Pensé que los personajes estarían detrás, o entre todos los presentes, pero había algo en el ambiente que hacía pensar a uno que ningún show se llevaría a cabo en ese lugar. Algunos padres conversaban acaloradamente, otros estaban preocupados, y entre ellos se hallaba la mamá de Amy. Pude escuchar sus palabras, pude ver su rostro consternado. Uno de los personajes del show, un hombre disfrazado de animal, había dicho que llevarían a los niños en el autobús a un estudio donde filmarían el fragmento de un episodio con ellos. Una experiencia única, irrepetible, y me la iba a perder. Fue todo lo que pude pensar al escuchar eso. Obviamente muchos padres tenían dudas y solo unos pocos aceptaron, entre ellos, los padres de Amy. El autobús había partido con los pequeños, bajo la promesa de que en breve llegarían varios más, y que en esos llevarían también a los padres. Pero había pasado 1 hora, y los nervios crecían, y crecían. No puedo borrar de mi mente ese momento en que la mamá de Amy rompió a llorar, como si se castigara a sí misma. Decía que había confiado, pues el autobús tenía el logotipo del programa. Los autobuses no llegaron, y Amy tampoco. Solo llegaron patrullas de policía.
Los agentes buscaron respuestas que nunca serían encontradas. Y al otro día, desde el televisor, el show comenzó de forma distinta, sin la música de apertura. Decía el presentador que no solo no habían visitado ninguna ciudad el domingo, sino que jamás se había publicado ningún cuestionario en ninguna revista, ni le había dado nunca a los niños tarjetas que los acreditaran como miembros de ningún club. Los siguientes días fueron nebulosos, incluso los siguientes años. Aquello fue algo que olvidé. Simplemente lo arranqué de mi memoria. Las desgracias acompañaron a los padres de Amy mucho más allá de la desaparición de su hija. Ruina económica, violencia familiar. El padre acabó yéndose y la madre, años después, hacía una venta de garaje antes de mudarse a otro sitio, para solo olvidar. Recuerdo que había una caja, pequeña, vieja, trazada en fibrón con la palabra Amy. Tenía varias cosas, algunos juguetes, películas infantiles y un sobre bastante grande, de papel madera, con algo rígido dentro. La madre no le daba mucho interés a esa caja, más bien parecía querer quitársela de encima, y si le di dinero fue solo porque me pareció mal llevármela de forma gratuita. Ya en casa, contemplé cada objeto con nostalgia, mientras los recuerdos volvían a mi mente, poco a poco, recordando a Amy y preguntándome por qué la había olvidado. Y cuando abrí el sobre, un VHS fue lo que encontré, junto a una tarjeta dorada que acreditaba a Amy como miembro oficial del club élite de fans. Introduje el VHS en la reproductora y tras la estática, el grano y ese color amarillento, la imagen de Amy apareció. Algunos niños corrían de aquí hacia allá, en una granja, y ella se detenía en el centro, de la mano con un sujeto con disfraz de conejo. Sonrió de forma extraña. No tenía fotos de ella, pero tenía la certeza de que ella no sonreía así. Sus labios se movieron, y en voz baja, las palabras brotaron lentamente. Hola mamá. Hola papá. Sigo en el show. Pensé que vendrían. Lamento que los demás se lo hayan perdido. La cinta dejó de funcionar repentinamente y por segunda vez me forcé a olvidar, o al menos eso fue lo que intenté. Amy desapareció, como si nunca hubiera existido. Pocos recordamos el nombre original del programa. Algunos niegan su existencia, otros llaman mentirosos a los que contemplamos sus grotescas imágenes en la TV. Hoy solo queda su eco, un apodo perdido en foros de internet. El Show M.